comenzaron a encontrar ruinas abajo de toda esa ceniza y piedra y eso. Pero yo me refiero al relato que nos está contando este pintor en el fresco que le estoy compartiendo. Eva. Adán y Eva. Pero no es solo Adán y Eva, Elizabeth. Bueno, la creación del mundo o de la mujer. Yo intuyo que puede ser Dios indicándole lo que él le dijo a Adán sobre que iba a crear una mujer a su imagen y semejanza, dándole el Señor dándole la autoridad a Adán. Exacto. Hay parte que no vemos. Y luego está el famoso relato de Eva dándole a Adán. Nada, las mujeres son malas siempre. Las mujeres son malas, actuación. Real no fake. Cine clásico, all the way. No se lo adelante. Sí, yo creo que puede ser ya más claro de ahí. Las mujeres son malas. No, que te la ponen ahí. Las cabezas de la serpiente que fue el inicio del pecado de Satanás, que la serpiente de Satanás es una mujer, ya. Entonces fíjense que el que está cerca de Dios es el hombre. La mujer está cerca del diablo. Si esa obra fuera contemporánea, cancelarían al artista. Bueno, probablemente esté cancelado si lo entendieran. Si lo entendieran, probablemente lo cancelarían. Este fresco está en el Louvre. Lo que pudieron rescatar, así bien bonito. Es uno de los principios del arte clásico, pero vamos a ver cómo funciona el arte. Sí, el pobre Buñuel. El arte, una obra de arte, cuando es narrativa, que sabemos, las artes narrativas pueden ser la pintura, pueden ser la danza, es el teatro casi siempre, la literatura prácticamente por esencia narrativa, el cine también es narrativo, la música también es narrativa. O sea, ¿los relatos qué son los relatos? Una pregunta para usted. Daniel o ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta, profe? No te escuchamos, o por lo menos yo no te escucho. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué son los relatos? Son pequeñas historias basadas en hechos, ya sean reales o ficticios. No. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, él dice, profe, que son pequeños relatos basados en hechos reales o ficticios. Los relatos, yo creo que son simplemente cualquier tipo de historia que tú estés contando. Ni siquiera tiene que ser en orden cronológico, simplemente cualquier historia ficticia o real que tú estés contando a alguien, comunicándole a alguien. No es cualquiera, fíjate, el relato tiene unas pequeñas normas. Estas normas son muy abiertas, por lo que hay un relato en casi todo. Pero fíjense, el relato es una narración de sucesos organizados con un propósito. Vamos a repetirlo. Es una sucesión de sucesos, una sucesión de acontecimientos organizados con un propósito. Estos sucesos tú lo puedes organizar en el medio que tú quieras. Lo puedes organizar para la radio, entonces va a ser un medio oral. No hay otra cosa, no más nada se puede hacer. Sí, Gabriela. Estamos definiendo relato, ¿verdad? Una Sí. sucesión de acontecimientos que usted puede repetir. Organizados Ajá. con un propósito. Entonces, en el colegio les enseñaban que el relato es una historia con un principio, un desarrollo y un final. Eso es un poquito de perogrullo.
O sea, casi una tautología porque comienza y acaba. Ujú. Entonces decía otro profesor de literatura un poquito más avanzado. No, porque no es que tiene un final, porque todo el final es el final, sino que hay una conclusión. Entonces, ¿qué pasa con los finales abiertos? Bueno, ahí se le caía la teoría al profesor y el que preguntaba eso lo mandaban a copiar en la pizarra o algo. Ah, pero si tiene un final abierto, entonces no. Tú lo que quieres, estás boqueteando la clase, le decía. Entonces, no todos los relatos tienen conclusión. Porque ustedes, me imagino que todos hemos visto una película con final abierto. Porque termina diciendo continuará. Y acabó, ese es su final. El final es que va a continuar el relato. Bueno, Juan, ¿qué te digo? Pero no me gusta hablar de mí. Entonces, el relato es esto. Es muchos acontecimientos, mucho, que se organizan con un propósito. Por ejemplo, aquí está el relato de Uchela, ya todos lo conocemos, que es el relato. ¿Y cuál es el propósito de Uchela? Que no es el mismo propósito del Génesis, es un propósito diferente. Uchela quiere recalcar la sabiduría común en su momento, durante la época del Renacimiento, de que las mujeres eran malas. Entonces, los mejores hombres tenían que tomar una decisión, eran los mejores hombres de aquel entonces, que esta decisión era alejarse para siempre de las mujeres y hacerse célibes en el sacerdocio. Porque las mujeres eran malas, aún sin quererlo. Por eso aquí hay dos tipos de mujeres en este cuadro. Está la serpiente, que son estas mujeres malas, que todavía hoy le decimos serpiente, ustedes saben, porque son venenosas. Y las otras, que no son malas, pero son una retranca, como Eva. Te dañan la vida, aún sin ella querer. Ustedes dirán, pero ¿y esta cosa tan machista? Ah, bueno, pero el mundo machista, ustedes lo saben. ¿Cómo va a ser el mundo machista si no es las cosas del mundo las que son machistas? O sea, el arte tenía que ser machista, la política tenía que ser machista, la religión tenía que ser machista para que el mundo pudiera ser machista. Sí, Efraín. No. ¿No diciendo algo? Bueno, él puso la... No, disculpa que tenía el micrófono abierto, pero no estaba diciendo nada. Ah, bueno, no hay problema. Era para saber. Están estos casos, pero ¿cómo podemos descubrirlo? Hay una pintura que son muy evidentes como esta, de Uchela, pero hay otras que son un poquito más complejas. Pero ahora vamos a la parte interesante. Aquí está la tempestad. Cuando entonces los artistas comienzan a profundizar en su medio de expresión y encontrar mejores cosas que decir y hacer. ¿Ya lo ven? Ahora, Sí, ahora. Esta es La Tempestad, una de las primeras obras del Renacimiento. Antes de Leonardo, antes de Rafael, antes de Miguel Ángel, antes de los famosos. ¿Qué ven aquí? Cualquiera. La posición del hombre como proveedor y el que sale a enfrentarse a lo que sea, y la posición de la mujer que se queda cuidando de su familia, tal vez. ¿Por qué podemos ver que ella está quedada? Porque está desnuda y está como en una posición, o sea, la posición que tiene no es una posición de que ella está esperando algo, o sea, es como que ella está... Ocultándose. Exacto. Cuidando al bebé. Ella está cuidando del bebé. O sea, que está haciendo para lo único que sirven las mujeres en esta cultura machista es para cuidar de los hijos. Procrear y cuidarlo. Dar la cara. Fue el cuadro. ¿Ustedes lo están viendo? Sí se ve, profe. Creo que se me fue a mí. Entonces, recuerden la posición. El hombre está a la derecha del cuadro, cerca de Dios, y la mujer está a la izquierda. Pero, ¿qué es lo interesante de este cuadro? Donde el cuadro comienza a mostrar la personalidad propia del artista. No es una pregunta para ustedes.
A ver, ¿qué le ven de raro al cuadro? El distanciamiento. La perspectiva distanciada, ¿qué más? Yo no sé si solamente soy yo, pero le veo como que algo extraño entre el hombre y la mujer en el suelo, que se ve como un toque negro en la pintura. Una sombra. Sí, puede figurar No, una sombra, como un sí. animal extraño. Yo como un animal extraño. Y claro, ese es el objetivo, eso es lo que él está pintando. ¿Dónde está la tempestad? Para que el cuadro se llame La Tempestad. ¿Cuál es la tempestad? ¿Y cuál es la tempestad? Piensen. ¿Qué está pasando en este cuadro? ¿Cuál es su relato? No se preocupen, que ahora en semántica vemos todo eso. Hay unos niveles narrativos que se trabajan, que después que sirven para encontrar las cosas. La tempestad se ve, por ejemplo, la tranquilidad se ve en el agua y en el cielo. Ahora, como estaba diciendo, esa sombra, o sea, como que no tiene sentido, porque si uno se fija de como más o menos de dónde viene la luz, no viene como que de allá hacia acá para que se vea esa sombra, sino que viene como desde el espectador hacia el frente. Esta No sé si sombra, soy yo, pero de cierto modo yo siento que el hombre mira a la mujer como juzgándola. como juzgándola. Sí. Miren la sombra que decía su compañero que parecía como un animal. Pues miren, el cuadro que nos está contando. Perdón. ¿Lo ven? Profe, puede ser como que, puede ser como que eso es un hoyo y que si el hombre intenta pasar hacia la mujer se cae, entonces ya, o sea, sería como que la tentación. No estoy entendiendo el cuadro. Ya lo estás O entendiendo. sea, es como que, exacto, es como que eso mismo, o sea, eso negro es que, o sea, la tentación, entonces, si tú pasas por ahí te va a caer y te moriste o te vas al infierno, si lo llevamos a extremo. Pero miren qué curioso. El cuadro fue muy escandaloso en ese momento. Porque este hombre no es el esposo de ella. La tempestad es el momento previo a la violación. Y esa sombra es el demonio de la lujuria que lo está impulsando a él, Al pecado. al pecado terrible de violación. Demonios. No sabemos si él va a caer o no. Este es un cuadro con final abierto. Sí, Reinaldo. Profe, pero ¿cómo uno sabe que él no es su esposo? ¿Es algo que no dice el autor o que se puede descubrir solamente viendo el cuadro? Mira, uno de los principios interpretativos es este. Ya lo mencionaron. Esta sombra que aparece ahí, es de sombra única. Nos está indicando que el cuadro nos habla de algo negativo. Ya esta no es una sagrada familia, que era un motivo de los más usados. El hombre, la mujer y el niño. Esto no es eso. Este hombre muy joven también. No está casado. Bueno, vamos a ver si podremos, porque... Primero para que lo vean. Ese hombre muy joven. Esa es su mano derecha, no se ve si tiene anillo o no. Él está ocultando la otra, pero... la sombra debajo de ellos. Y es verdad que parece un animal. ¿Se ve la sombra? Sí. Sí. Eso no parece la sombra de un árbol o de una nube que está pasando.
es literalmente una sombra. Y recuerden que la época de la que hablamos, más esa sombra está apuntando a un sitio. Y yo no quiero ser como muy evidente, pero se nota dónde está apuntando la sombra. En el hombre. O sea, si no se nota, pues yo no lo voy a explicar. Es un tipo que se encontró a una joven desnuda en el medio del bosque, muy lejos de la civilización. Una pregunta, profe. Sí. Detrás podemos ver como que está nublado, no sé si lo habían mencionado anteriormente. Sí, arriba. Ajá. ¿Eso no tiene que ver con el significado del cuadro? Sí, claro. ¿O qué quiere decir esa Pues se está ocultando, el sol se está ocultando, la luz se está ocultando. Okay. Eso te dice que el propósito del relato de la pintura es salvar de algo malo. Porque es así, en Occidente, la luz es buena, las tinieblas son malas. En todo Occidente. En la oscuridad ocurren las violaciones, ocurren los asaltos, ocurren las posesiones demoníacas. Que probablemente el cuadro está indicando que un violador es una persona que está poseída por un demonio. Recuerden que estamos hechos en Europa, en la edad de la final de la media, durante el Renacimiento, en la cual casi toda la totalidad de Europa es o protestante, un pequeño grupo, o católica. O sea, había judíos, sí, y había musulmanes, pero muy pocos. Yo me un cuadro que se puede debatir, a mí me encanta, me parece una genialidad, por cómo oculta su relato. Pero vamos a ver entonces estos pasos. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso de todo relato que se respete, o sea, su primer nivel narrativo, es la anécdota. ¿No? Para que copien esto. Anécdota. ¿Quién sabe lo que es una anécdota? Es un pastorcito, sí. No está casado. Bueno, una anécdota es un relato precisamente de algo que uno experimentó en el pasado. Una vivencia propia. Si son vivencias, son cosas que se experimentaron, pero vamos a ver la definición científica de la anécdota. ¿Saben quién es Kipling? Quizá vieron una película. Algún suertudo habrá leído el libro, algún afortunado. ¿Saben quién es Kipling? Rudyard Kipling, escritor Me inglés. suena así. El que escribió el libro de la selva. El libro de la selva. Sí. Premio Nobel, él y todo. Escribió el libro de la selva. Él decía que la anécdota era 6W. En inglés, estas 6W son quién, cuándo, dónde, ¿cuáles son las otras? ¿Por What? qué? ¿Por qué? ¿Qué? Why, el por qué, pero esa es la última. ¿Qué? ¿Qué? What? Ajá. ¿Cuándo? Ya lo dije. Cuándo, where, ¿Cuándo? Which? who, ¿Cómo? when, where, what, quién, cuándo, dónde, qué, ¿Cuál? cómo ¿Y por qué? y Ujú. por qué. Ah, Esa es la anécdota de un relato. ¿Qué le pasa a quién, dónde, cuándo y por qué? ¿Y cómo? Fíjense que este relato no tiene esa ficción. En periodismo es lo mismo. La noticia es qué le pasó a quién, cuándo, dónde, y la buena noticia es el por qué. ¿Y cómo también? Ajá, exacto, sí, gracias. ¿Qué le pasó a quién? Si vamos a arreglarla. ¿Qué le pasó a quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Pues la anécdota te dice quiénes son los personajes. La anécdota te dice dónde está ocurriendo, cuáles son los ambientes.
La anécdota te dice cuánto tiempo pasa y también cuándo. No es igual en un encuentro con una mujer desnuda amamantando a un niño en el metro de Santo Domingo, o sería una mujer desnuda en el metro, que en el bosque de Europa, donde ocurre este encuentro del cuadro que vimos. Fíjense la importancia del espacio. Un hombre sentado comiendo en un restaurante, en su casa, de un avión, no pasa nada. Pero un hombre sentado comiendo en medio de una calle, sí, estamos hablando de que está pasando algo. Si ustedes comienzan su relato con una persona comiendo, pues no importa. Pero dónde esta persona esté comiendo va a marcar qué tipo de relato es o no. Porque entonces, imagínense un hombre que está almorzando sobre una nube. Estamos hablando que inmediatamente nuestro relato es fantástico. Entonces, la anécdota nos da el tono del relato, nos da la motivación principal, que ese sería el propósito, el porqué detrás de ese relato, la motivación del autor, no necesariamente la del público, pero sí la del autor. Nos da, por ejemplo, para el cine, si es en la época de Trujillo, estamos hablando de que hay que contratar un vestuarista que sea bueno, y un buen maquillista y un buen peluquero, porque es la época de Trujillo. No podemos decirle al actor, ven, con la ropa que tú tengas, tráeme una camisa roja, que con eso da. No podemos decirle eso. ¿Me entienden? La importancia de la anécdota. ¿Qué determina la anécdota? Que es uno que yo les he dicho. Pues, por ejemplo, el lugar donde ocurren los hechos, que eso juega un papel muy importante, la época, que tiene, bueno, el tiempo en que se desarrollan, con quiénes estaban por ahí o algo así. ¿A cuántas personas yo necesito? ¿Cómo pasó? Determina mi presupuesto. Entonces, miren qué curioso. Por ejemplo, ustedes quieren escribir un relato, el que sea. Y si es para el papel, entonces pueden poner los ejércitos de Troya en el relato. Y no hay problema. Porque es para el papel. Pero imagínense que ustedes quieran hacer un cortometraje para la materia de dirección 2. Y en ese cortometraje ustedes quieran a 15 personas. Ahora mismo en pandemia, con toque de queda a las 7, que es posible que lo pongan más tiempo. Están complicando la vida mucho. Entonces, la anécdota me va a decir, a mí como cineasta, mi presupuesto. Y al pintor, ¿le va a decir su presupuesto? No. No, porque es lo mismo tú pintar 10 personas que 20, más o menos lo mismo. Tú necesitas, es muy similar la cantidad de pintura que necesitas. Pero, ¿y al músico? ¿Quién quiere hacer una ópera? Ah, bueno, sí. Ay, Sí, sí. claro. Depende de los músicos y Que todo influye eso. más gente. Ajá. La cantidad de músicos, los Cantante. instrumentos. Eso es interesante. En una ópera todo tiene que ser cantante, no solamente persona. Entonces, tú necesitas, bueno, si tú no tienes presupuesto, tienes que hacer una ópera que ocurra en un crucero, en una habitación encerrada. Que nada más sean 2 personas que están en la habitación y que es un camarero que entra y sale. Y en un momento entra el capitán o el doctor del barco. Y tú puedes hacer así tu ópera. Componer tu ópera de esa manera, sin mucho presupuesto. Pero no quiero irnos a los extremos. Me quiero que vamos en la pintura. ¿Cuántas personas hay? 1, si acaso 2. 3. En la pintura que vimos, yo digo. ¿En la que vimos? ¿El quién? 3 personas. En la tempestad. Serían 3 personas. ¿Quiénes? El bebé, la mujer y el hombre. Exactamente. ¿Y dónde? En un bosque. Sí, pero ¿qué tiene este bosque interesante? En las afueras de la ciudad. Que está en las afueras de la ciudad. ¿Ven la importancia de la anécdota? El hecho de que esté en las afueras de la ciudad implica que hay muchas cosas. ¿Y dónde y cuándo ocurre? En medio de una tormenta. En el atardecer también. Exactamente. Este tiene 2 tiempos. Este tiene 2 cuándo. Tiene el cuándo histórico, que es contemporáneo al pintor, que para nosotros es el pasado, pero para el pintor era su día a día. Pero también es un atardecer.
Y eso indica una cualidad de la luz distinta. También indica que el pastorcillo está regresando a su casa, que ya él ha acabado su trabajo y él viene sin ovejas. Miren lo importante de la anécdota. Y eso nos dice que él no es rico, porque él trabaja a sueldo, él es un asalariado. Él es un pastor asalariado. Las ovejas no son de él. Él dejó las ovejas y ya está regresando a la casa. Bueno, me dirán, no, pero él puede ser el hijo del dueño de las ovejas. Sí, entonces heredero de las ovejas. Bueno, sí. Pero quiere decir que él no tiene a cargo las ovejas hasta el punto de tener que dormir con ellas. Entonces, él ya regresa de su trabajo. Eso nos está diciendo la anécdota. El donde esta que de las afuera de la ciudad nos indica por qué esta mujer no está abandonada. ¿Pero qué la sacó a ella de la ciudad? Parte del misterio del cuadro. Entonces, este cuadro lo podríamos usar por un problema que hay hoy en la sociedad, que hay restricciones para cómo la mujer amamanta a los bebés. Dicen que así no pueden, que sí. Es un debate en la sociedad contemporánea. En aquel entonces era imposible que ella lo amamantara así en la calle. Si ella no estaba en su casa, tenía que irse a un sitio lejos donde nadie la fuera a ver. Y el cuadro está reforzando esta idea. Era un peligro para las mujeres amamantar a los niños, porque producía excitación en los hombres. Que es lo que vemos en el cuadro. Y esta excitación era usada por el maligno, por el demonio, para impulsar la violación, la motivación asesina de los hombres. Entonces, el cuadro está reforzando esta idea de que las mujeres no pueden amamantar a los niños delante de los hombres. Está reforzando la concepción machista de la época. Y que inclusive eso mismo puede ser el motivo por el que ella estuviera ahí, porque tenía que alejarse de la sociedad general para poder amamantar al bebé. Y entonces cae en las garras de un infeliz joven, que el cuadro se parece a que vimos anteriormente, las mujeres son malas, que le van a hacer ese daño a ese muchacho. Que mira, ese muchacho tuvo que verle a esa mujer, porque como esa mujer estaba amamantando a ese niño. Pero es parte de la concepción machista abusadora. No solamente la hegemonía del hombre, no solamente el hombre controlar, sino el hombre controlar y aplastar a la mujer. Un desastre, pero conocemos el mundo que heredamos, que es este que tenemos, que también es un desastre. ¿Qué más podemos decir de la anécdota? Que es la parte más interesante para el artista, pero la que menos se estudia. El cómo pasan las cosas. Te voy a decir algo, Gabriel. Pero no te oye. ¿No se oye? Ahora sí. Ok. Usted lo que preguntó, ¿qué más sería una anécdota? ¿Cómo? Pues, porque yo tengo una idea de lo que, aparte de lo que ahora anécdota es en detalle, algo que una noticia, pero la anécdota es como que un cuento con una intención, como que tiene un peso de algo, porque cuando yo escuchaba a la gente decía anécdota, era como una anécdota, como que algo que sucedió, que marcó, que fue como importante, ¿no? Ese es el porqué. ¿Eh? Ese es el porqué. O sea, los relatos con anécdota tienen un porqué. Se cuentan por algo, por un objetivo. Y ese objetivo, si sea más importante o menos, es lo que le da más importancia o no a la anécdota. O sea, hay relatos que no tienen ninguna importancia, que son cosas vacías. Son anécdotas, pero con el propósito es muy pequeño, no importa mucho, así mismo queda. Ahora, la semiótica divide más los relatos. No solamente son anécdotas los relatos. Una anécdota es un chisme. Y se queda ahí, el primer nivel de las cosas. Las verdaderas historias, los buenos relatos, tienen más niveles. El segundo nivel, es otro nivel que también reconocemos mucho, es el nivel dramático. Es el conflicto. ¿Qué determina el conflicto? Una pregunta para ustedes. Profe, entonces una pregunta. Si nosotros vemos una definición de anécdota que dice
que es algo que le ocurre a esa persona que lo está contando. Esa información es falsa. No, lo que es incompleta. Pero si tú te fijas, si tú revisas esa definición, tú vas a encontrar que salvo el último de la W, el por qué, están todas ahí. Porque si le pasó, quiere decir que fue un momento, tuvo un cuándo. Y al tener un cuándo, tiene que tener un dónde, porque toda la realidad es espacio temporal. Si le pasó a esa persona, tiene su quién. Y tiene el qué, que fue lo que pasó. Y también hay un cómo. Lo que le faltaría decir el por qué. Entonces es una anécdota así como floja. Okay. Como casi todas las anécdotas. Y al final de cuentas te aburren. Pero entonces un relato es más flojo que una anécdota. Porque No, un relato. ¿Eh? No, el relato tiene más niveles que la anécdota. Ah, yo pensé que el relato era parte de una anécdota, pero que no estaba tan definida. Yo se lo escribo y se lo mando. Realmente, ya creo que ya está en el aula, voy a revisarla, porque va a haber problema el fin de semana. Pero la anécdota es la primera parte del relato. Es el primer nivel del relato. Un relato lo necesita. Tiene que haberle pasado a alguien algo. Tiene que contarse de alguna forma, tiene que tener un porqué, y ese algo ocurrió en un momento y en un lugar específicos. No ocurrió en cualquier sitio. O si hay relatos, miren, una cosa que cuando estamos hablando del montaje, hay planos que no tienen importancia, porque pueden ocurrir en cualquier sitio. Y esas escenas en las películas, que no importa dónde pasen, son todas escenas aburridas. Si tú estás escribiendo una escena, cuando te ponen a escribir algo, y no importa dónde pasó eso, están perdiendo el interés del lector. Pero lo que más interés produce en el público es el conflicto. ¿Cómo definimos el conflicto? Yo creo que vamos a tener que usar unos cuantos minutos más. ¿Ustedes tienen clase a las 6? Sí, de investigación y emprendimiento. Esa es una clase muy buena. Esa clase muy buena. Pero que a mí se lo he dicho que no dan los 2 créditos para semiótica, porque hay tanto material. Pero el conflicto, nos quedamos en el conflicto, no vamos a ver los otros niveles. ¿El conflicto qué es? Cuando 2 personas o más tienen diferentes puntos de vista o intereses, se puede haber un conflicto. Sí, en el relato el conflicto es lo que dice Natalie. Hay algo que los personajes principales quieren, pero ese algo no da para los dos. Es el conflicto clásico. Dígame el conflicto más clásico de todos. Desamor. No, más clásico que ese aún. Muerte. Más clásico que ese. De lo nuevo, a ver si. No. Poder. No. Más clásico aunque el poder. El desamor, el poder y. Dinero. No, más clásico, nos queda poco tiempo. La religión. No, es la luz contra las tinieblas. El bien y el mal. El bien y el mal. Pero la luz contra la tiniebla es más clásico. ¿Qué quiere la luz? Ocuparlo todo. ¿Y qué quiere las tinieblas? Ocuparlo todo. Si solamente hay un todo, y la luz, donde quiera que ustedes, cuando ustedes prenden la luz lo llena todo, ¿verdad? El cuadro, todo lo que puede. Y la oscuridad. No se detiene nunca, la luz ilumina siempre. Y la oscuridad apaga la luz siempre. Ese es el conflicto más clásico. Uno quiere todo lo que tiene el otro. Cuando tú prendes una luz, la oscuridad se va. Pero desde que la luz comienza a apagarse, la oscuridad vuelve. No hay intermedio entre ellas, no hay espacio, no hay frontera. Vean ahora que son las 6, que la luz cayendo. Se van a dar cuenta. Las sombras van subiendo y van ocupando terreno y no lo sueltan.